vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes el tema de infecciones de piel y de tejidos blandos. Estaremos hablando acerca de la definición, los tipos de infecciones que existen, sus manifestaciones clínicas, cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. Espero pueda ser de utilidad. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También puedes seguirme en mis cuentas de Facebook y de Instagram. Y sin más, vamos a estudiar. Bueno, entonces empecemos a hablar de infección de piel y de tejidos blandos. En pantalla les dejo las referencias que utilicé para la preparación de esta revisión y arranquemos con la definición. Entonces, las infecciones de piel y tejidos blandos no son más que aquellas infecciones que comprometen cualquiera de las tres capas de la piel, la fascia o el músculo y afectan a cualquier tipo de huésped. En pantalla vemos diferentes tipos de infecciones de piel y tejidos blandos que iremos abordando a lo largo de esta revisión. Entonces comencemos a hablar de la clasificación, porque a partir de la clasificación es como comenzaremos a hablar de una por una de estas infecciones de piel y tejidos blandos. Y lo importante es saber que existen diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, hay algunos que las subdividen en si son superficiales o si son profundas. Entonces, de forma superficial encontramos aquellas que comprometen la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Dentro de ellas podemos encontrar el impétigo, el ectima, la foliculitis, los forúnculos, los carbunclos, la erisipela, los abscesos y la celulitis común. Ya poco a poco iremos abordando qué características tienen y cuáles son los agentes etiológicos más asociados. Dentro de las infecciones profundas, que son aquellas que ya ocupan la fascia y el músculo, podemos encontrar la celulitis severa, la fascitis necrosante, la mionecrosis, la piomiositis y las infecciones de úlcera por presión. Y aunque la celulitis severa particularmente se limita hasta el tejido celular subcutáneo, es por su severidad y por su progresión que la contemplamos dentro de la categoría de infecciones profundas. Y dentro de la categoría de infecciones profundas, principalmente vamos a encontrar aquellas que afecten a la fascia y al músculo. Y pues digamos que en esta clasificación, particularmente esta gráfica, involucra la celulitis severa dentro de esta categoría, probablemente por la severidad y la mayor progresión que esta implica dentro del tejido celular subcutáneo, pero en esencia son aquellas que ocupen la fascia y el músculo. Y de forma aparte, pues encontramos lo que son las infecciones de úlceras por presión, que es un capítulo aparte que no vamos a discutir en esta revisión, pero que pues está englobado dentro de la temática de infección de piel y tejidos blandos. También podemos clasificarlas de acuerdo a si son no purulentas, si son purulentas o si son necrosantes. Entonces, dentro de las no purulentas, podríamos encontrar el impétigo, el ectima, la erisipela y la celulitis. Dentro de las purulentas, el absceso cutáneo, el forúnculo, el carbunclo y la piomiositis. Y dentro de las necrosantes, clásicamente la fascitis necrosante, la mionecrosis clostridial y la celulitis gangrenosa, que de hecho es la clasificación de la cual se acoge la guía de la ITSA del año 2014 y que adicionalmente le adiciona otra clasificación según su severidad. Entonces llama a las no purulentas como leves cuando solo se presenta un proceso de celulitis o erisipela típica sin purulencia, moderadas cuando hay presencias de signos sistémicos de infección y severa cuando yo tengo estos signos sistémicos de infección, pero adicionalmente he tenido un fallo a la terapia antibiótica y a medidas adicionales que haya decidido tomar en esta. Y en las purulentas, la clasificación termina siendo semejante. Leve, aquella infección que no cumpla con criterios de moderada a severa. Moderada, aquella que tenga signos sistémicos de infección. Y severa, aquella infección que además de los signos sistémicos de infección no haya respondido a la terapia antibiótica y a la incisión y drenaje de la misma. Cabe resaltar que ellos categorizan de una vez como severa aquellos pacientes que se presenten con inmunocompromiso. Inclusive hay otras clasificaciones que se describen en estas guías, pero probablemente aquí nos dedicaremos a hablar de las que más utilizamos en la práctica clínica. Y ahora que ya conocemos cómo podemos clasificar estas infecciones, vamos a tratar de hablar de cada una de estas posibles infecciones y de cómo debemos abordarlas. Entonces arranquemos con el impétigo. El impétigo se define como una infección cutánea, superficial, inicialmente vesicular y después costrosa. Es especialmente causada por el Staphylococcus aureus y por el Streptococcus pyogenes en el 20 al 30% de los casos. Recordemos que Piógenes coloniza principalmente la faringe y a aureus le gusta mucho la piel sana, sobre todo la piel de la nariz.
Y los impétigos, usualmente, esta colonización ocurre 10 días antes de la infección y suele ser facilitada por traumatismos leves. Resulta que estas bacterias lo que hacen es interrumpir esa capa queratinizada de la epidermis, acceden a los queratinocitos subcorneales diferenciados y es a partir de esto que comienzan a generar todo el proceso fisiopatológico. Por ejemplo, aureus tiene unas bacteriocinas que inhiben la flora comensal habitual de la piel y tiene unas toxinas exfoliativas A y B que se asocian a la adhesión a los queratinocitos. El Streptococcus por su parte se adhiere a los queratinocitos a través de una proteína que se llama la proteína M y a través de la proteína F se adhiere a células presentadoras de antígeno que estén en la capa basal de la epidermis. Ahora, es habitual que este tipo de infecciones ocurran durante climas cálidos y húmedos, sobre todo en el verano, y es una enfermedad muy contagiosa, por lo que controlar variables como el hacinamiento o la mala higiene son vitales, porque la transmisión va a depender en esencia de esto. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos observar en los pacientes? Entonces tendremos dos tipos de impéticos, el no ampolloso y el ampolloso. El no ampolloso se presenta en el 70% de los casos e inicialmente evidenciaremos pequeñas vesículas en áreas expuestas con halos inflamatorios estrechos que van a formar pústulas y que se van a romper con facilidad. Y como vemos en pantalla hay algunas costras amarillentas que dentro de la secreción que liberan se van a tornar pegajosas y el rascado de las mismas va a hacer que se extienda la lesión. Después de que se han roto estas pequeñas vesículas, comienzan a formarse costras que van a agrupar o que se van a formar por la coalescencia de pústulas menores. Estas lesiones suelen ser indoloras, permanecen a nivel superficial y no tienen por qué infiltrar la dermis. Ahora, ¿realmente requiero yo hacer pruebas de laboratorio en este tipo de infección de piel y tejidos blandos? Realmente se recomienda realizar una tinción de Gram y un cultivo de secreción purulenta o exudado si yo tengo la intención de identificar estrictamente cuál es el microorganismo por un interés epidemiológico. Pero que uno se vea realmente obligado a hacer estas pruebas casi nunca las solemos hacer y empíricamente damos el manejo. Ahora, luego tenemos el impétigo ampolloso y es que el impétigo ampolloso se va a diferenciar en que estas vesículas se van a transformar en ampollas flácidas que contienen un líquido amarillento y que se rompen muy rápidamente dejando superficies como estas, húmedas, rojizas, que forman delgadas costras de color marrón claro semejante al barniz. No presentan signo de Nikolsky, que recordemos que es un hallazgo que ocurre usualmente en las infecciones por estafilococos, en donde las capas superficiales de la piel se desprenden cuando yo genero una fricción o una presión leve sobre ellas. Y en estos pacientes realmente la fiebre y los síntomas constitucionales van a ser infrecuentes, ¿de acuerdo? Entonces no esperaremos ese tipo de respuesta inflamatoria y no suelen dejar cicatrices. Bien, después del impétigo tenemos el ectima. ¿Y qué es lo que pasa con el ectima? Que es una infección parecida al impétigo, pero que va más profundamente y que ocasiona lesiones ulceradas con costras amarillas y grises que se van a extender hasta la dermis. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen estas lesiones? Son lesiones ulceradas en saca bocado y cubiertas por costras que pueden verse o verdes o amarillentas y se extenderán hasta la dermis con bordes elevados y eritematosos. Suelen ser múltiples como vemos en estas imágenes y se ubican principalmente en los miembros inferiores. Los agentes etiológicos suelen ser los mismos, Staphylococcus aureus, Streptococcus, pero también está descrito de forma polimicrobiana. El tratamiento va a depender de si es un impétigo no ampolloso o un impétigo ampolloso. Si yo tengo pocas lesiones, en el caso del impétigo no ampolloso, yo podría utilizar antibióticos tópicos, podría utilizar mupirocina en ungüento al 2% 3 veces al día por 5 días, ácido fusídico al 2% en crema por 5 días y retapamulina 2 veces al día por 5 días. Si yo tengo varias lesiones y no tengo un aislamiento y voy de forma empírica, pues tengo que utilizar un antibiótico que me cubra tanto a la Staphylococcus aureus meticilino sensible como al resistente. Este es el caso del trimetopril sulfametoxazol, que yo le puedo dar una tableta 2 veces al día por 7 días, o en vez de utilizar trimetopril podría utilizar clindamicina, que también me cubre ambos, 600 miligramos cada 8 horas. Ahora, si yo tengo un aislamiento, que no es lo que suele ocurrir, si yo ya sé que es un aureus meticilino sensible, pues póngale algo que no cubra el MRSA. Entonces
Entonces cefalexina, dicloxacilina está bien porque cubren al sensible, pero no hay necesidad de cubrir al resistente porque no lo tiene. Si es un estreptococo del grupo A, entonces yo podría utilizar penicilina benzatínica, 600.000 a 1.200.000 unidades intramuscular, una dosis única. Que recordemos que los estreptococos del grupo A son sensibles a las penicilinas en su gran mayoría. Y el impétigo ampolloso, al ser lesiones un poco más grandes, incapacitantes, podríamos inclusive contemplar la terapia oral con cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, si yo sé que es un aureus meticilino sensible, y si es un MERSA o definitivamente yo no sé si es un aureus meticilino sensible, pues el trimetoprim podría cubrirme ambas opciones, una tableta 2 veces al día por 7 días. Sin embargo, si las lesiones no son tan graves, no son tan grandes, pues la mupirocina sigue siendo una muy buena opción. Los remedios naturales tales como el árbol de té, la oliva, el ajo y el aceite de coco sí tienen evidencia, pero la evidencia es insuficiente. Por lo tanto, las guías realmente no nos dan una recomendación respecto a estos. Y ese sería, en resumen, el manejo del impétigo y el ectima.